Hace Juli. ¿Cómo le estará yendo a la mamita Tete? A ver. Sí, pero Juli, la mamita Tere está en el médico ahora. Después va a venir con la mamá, ¿ya? Tienes que ser paciente. ¿Por qué no sigues viendo tus monos un ratito nomás? Es que el papá tiene que terminar de hacer las clases. Es que Julieta, yo estoy ocupado, ¿ya? ¿Quieres quedarte acá? Ya, entonces vaya a ver sus monos, pues. No puedo atenderte. Ya. Ay, Dios mío. Ya, a ver. Reconectamos. En la primera parte de la sesión de hoy día, nosotros analizamos el proyecto y vimos cómo realmente se debía hacer, ajustamos las notas para que no haya ningún perjuicio extremo y aquellos que hayan intentado aprender puedan efectivamente continuar con la asignatura. Entonces, ahora nos vamos a preocupar del contenido que tiene que ver con el día de hoy. Nosotros, nosotras, nosotros con arroba o con X, para que sea del Bullita o contra el Bullita, no tengo idea. No soy fanático de la Universidad de Chile por si acaso, ni del Colo Colo, ni de la Católica, para que no haya ninguna animadversión por ahí. Vamos a hablar de el último tópico, la introducción del último tópico. Nosotros hablamos hasta la clase anterior de los autómatas con pila. Un autómata con pila es un sistema computacional teórico que cuenta con una pila y nos permite hacer cosas interesantes. Pero si mal no recuerdan, nosotros fuimos capaces de demostrar que el lenguaje esto es ese lenguaje no pertenece o no es un lenguaje libre de contexto y por lo tanto no existe un autómata con pila que pueda reconocer palabras de ese lenguaje. Insisto, volvamos a definir lo que es reconocer. Significa que un autómata, al ser consultado con un input, diga sí si es que el input pertenece al lenguaje, es una palabra del lenguaje, y diga no si es que pasa lo contrario. Entonces, necesitamos un sistema de cómputo teórico formal que pueda responder a este tipo de cosas. ¿Qué cosa podemos ocupar? Este es el último modelo que fue creado en 1936 para responder una pregunta teórica y que tenía que ver con la formalidad de las matemáticas y que permite que hoy nosotros podamos trabajar con sistemas como el computador, el celular y otras cosas. Me encantaría hablarles discursivamente de la historia, pero el tiempo es oro cuando estamos online. Así que simplemente les voy a plantear el sistema del cual vamos a conocer. Se llama máquinas de Turing. Ustedes han escuchado hablar, han visto formalmente, o en otros ramos se le han mencionado lo que es una máquina de Turing.
Sí, sí, profe, por Sí. lo menos a mí. De hecho, Eh, igual, bueno, por mi cuenta igual leí sobre el test de Turing. el test de Turing que es muy interesante, sí, pero la máquina per se, no, Eh, como en un ramo, por así decirlo, no lo sé realmente, pero yo creo que por no. mi cuenta, Yo creo que no, no deberían haberlo visto en ninguna asignatura porque esto, lamentablemente, esta es la asignatura para ver máquinas de Turing. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque máquinas de Turing es un tema muy interesante en el cual se puede hablar un semestre completo y contamos con un par de clases nomás para verlo, así que eso es lamentable desde mi punto de vista, pero como ingeniero en ejecución es algo que ustedes deberían conocer, pero no ser expertos. El ingeniero civil, por otra parte, eh, eh, se le pide que conozca más de este sistema formal porque le sienta las bases para un futuro trabajo científico, cosa que la mayoría de los ingenieros civiles no hacen, y por lo tanto este tema pasa a segundo plano en cualquier estudio formal de ciencias de la computación, a pesar de ser la fundación de las ciencias de la computación, y por eso la asignatura que normalmente habla de máquinas de Turing de manera exclusiva se llama Fundamentos de la Computación o Fundamentos de las Ciencias. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que trabaja una máquina de Turing? Ustedes se acordarán de que una instrucción de un autómata finito toma un estado cualquiera, va a otro estado, cualquier otro, y la instrucción simplemente lee un carácter en la cinta. Una máquina de Turing tiene dos características adicionales que le permiten ser mucho más poderosa, poderosa en el sentido de que computa más cosas, es capaz de reconocer más lenguajes que un autómata finito. Primero, no solamente es capaz de leer, sino que es capaz de escribir. O sea, no solamente leo el símbolo actual y paso al siguiente símbolo a leer, puedo escribir sobre la cinta. Y además tengo la opción de moverme no solamente a la derecha al leer, sino también me puedo mover a la izquierda al leer. Y también permanecer en la misma posición, también es factible. Esas dos capacidades adicionales en una instrucción me dan el suficiente poder computacional para computar cualquier cosa que sea computable, obviamente. Aquí, de hecho, hay una cosa muy interesante, porque, a ver, se hace una definición que se llama definición por cadena o en cascada, no en cascada, o definición circular. Eso es, definición circular. ¿Por qué? Una máquina de Turing computa todo lo que es capaz, se puede computar. Pero si uno se va a la definición de qué se puede computar, la definición es todo lo que una máquina de Turing es capaz de computar. Se llama la tesis de Turing-Church. Turing, un investigador inglés. Church me parece mucho que un investigador norteamericano. Inglés británico, Turing. Entonces, entre los dos, en 1936, sacaron la misma conclusión. Todo lo computable se define a través de esto. Es una tesis y no un teorema o un lema, porque es imposible de demostrar. Se dice que todo lo computable es lo que es capaz de computar una máquina. Además de esta capacidad adicional, dotamos a la entrada, porque generalmente nosotros cuando tenemos una entrada, por ejemplo en este caso A, B, nos estamos olvidando de este ejemplo por ahora, simplemente estamos viendo con términos generales, A es una variable, ¿ya? Eh, nosotros igualmente computamos desde la primera letra de la palabra computar, pero acá tenemos una distinción. La cinta en la cual trabajamos, donde está el input, no solamente contiene los símbolos
de ingreso, sino que es infinita en ambas direcciones, y en ambas direcciones tiene celdas adicionales, donde cada celda adicional se considera que tiene un símbolo especial. Y este símbolo especial, que se escribe de esta manera, es un símbolo griego, pero no me acuerdo el nombre, si alguien es, creo que es lambda minúscula, no me acuerdo. Se le denomina el símbolo blanco, para decir este casillero está en blanco, ¿ya? Ese símbolo blanco es capaz de ser tanto leído como escrito en la máquina de Turing, y sirve como usted puede escribir en la cinta. Entonces hay lugares fuera del input donde usted puede almacenar información. Y como tiene una cinta infinita, usted puede almacenar infinita cantidad de información. Esto es exactamente igual a la CPU de su computador. La CPU de su computador tiene un cabezal con un estado interno de cómputo, donde cada casilla es un registro de la CPU. ¿Cuántos registros tiene una CPU actual? ¿Alguien sabe? ¿32? ¿33? 32, son múltiplos de 2, por si acaso. 32 tenían los computadores antiguos. No. No, Ahora es En 64, arquitectura ¿no? trabajamos con 32. 64. Los computadores actuales tienen 64, los computadores de hace 5 años atrás era más común tener 32. Y si nos remontamos a 1980, estamos hablando de 8 registros. ¿Ya? De hecho, cuando se dice la consola de 8 bits, se refiere a que las consolas de esa época tenían un centro de procesamiento que tenía 8 registros exactos. Cada registro puede tener o un 0 o un 1. 8 bits. Las consolas de 16 bits, 32 bits, 64 bits, y ahí acaba. Porque creo que no vale la pena tener más de 64. Por lo menos los computadores actuales tienen 64 y con eso trabajan. Me imagino que si fueran más registros, habría un problema de disipación de calor o de espacio. No soy experto en eso. ¿Ya? Entonces ustedes dirán, oiga, profe, pero a ver, la CPU tiene 64 registros y la máquina de Turing tiene infinitos registros. Entonces, ¿cómo me dice que son iguales? La CPU tiene 64 registros, pero esos 64 registros se pueden intercambiar con la información que está en el caché L1, que ya estamos hablando de unos cuantos kilos de información. Y la información del caché L1 se puede cambiar con la información que está en el caché L2, que ya estamos hablando de megas. Algunos procesadores tienen caché L3, que sigue hablando del término de menos de decenas de megas. Después viene la RAM, que ya estamos hablando de gigas. Después viene los discos de estado sólido, discos duros, que ya estamos hablando de gigas y teras. El disco duro externo, que estamos hablando de unas decenas de teras. Y el almacenamiento en la nube, que ya estamos hablando de... ¿Qué viene después del tera? Petabytes. Peta. Y creo que son miles de petas o millones de petas lo que se puede conseguir en la nube, entonces ya estamos hablando de mucho más. Y además, adicionalmente, si nosotros quisiéramos recorrer uno a uno la memoria disponible real desde la CPU actual, nos demoraríamos más allá de la edad del universo. Por lo tanto, entonces el computador técnicamente tiene memoria infinita. Por eso es que el modelo de máquina de Turing y el del computador son iguales. ¿Ya? Todo lo que el computador puede calcular, lo puede calcular una máquina de Turing. Todo lo que una máquina de Turing calcula, lo puede hacer un computador. ¿Alguna duda hasta el minuto? Profe, me voló un poquito la mente con esto de la máquina de Turing. ¿En serio pero tiene el mismo poder de cómputo que un El computador de ahora? mismo poder. Me La está. única gran diferencia es que la máquina de Turing suele ser más lenta que el modelo de computación tradicional. Porque con el modelo de computación tradicional tenemos algunos shortcomings, algunas rutas de acceso que son tramposas, entre comillas, que es, por ejemplo, la memoria
randómicamente alocada, o así se dice en inglés, pero en español es de acceso directo. Cuando usted tiene ¿cómo se llama esto? Un array, y usted dice, quiero llegar a la posición 5 del array, usted va directo a la posición 5 del array. En máquinas de Turing eso es imposible. Usted tiene que manualmente recorrer desde la posición 0 hasta la posición 5. Entonces, ahí usted puede demorarse un poco más, ¿ya? Ahora, existen modelos de cómputo de la máquina de Turing que tienen más de una cinta, ya los vamos a ver. Entonces, ahí uno puede emular la alocación directa de esa manera y demorarse menos, por lo tanto, y hay una transformación de una u otra. Por lo tanto, sí, la máquina de Turing tiene exactamente el mismo poder de un computador, pero es un poco más lenta. ¿Ya? Resolvamos el problema que tenemos allá arriba, que ya demostramos es imposible de resolverse con una... No, este problema yo creo que es un poquito más difícil. Voy a partir con un problema un poco más fácil. Lo vamos a resolver igual, pero quiero partir por un problema que es un poco más simple para no entrar en complicaciones. El lenguaje L1 pertenece a A, B, C asterisco. Reconoce A elevado a n, B elevado a n, C elevado a n, me escribí algo de más acá, con n en n. Ya, recordemos que con una sola pila eso también era imposible, y demostramos que era imposible, si mal no se acuerdan. Entonces debería yo ser capaz de programar una máquina de Turing que sea capaz de resolver este problema. ¿Ya? Les voy a plantear yo cómo se resuelve, para que ustedes vean la lógica detrás, porque hay una lógica para programar acá. Y es generalmente el marcar y avanzar. Fíjense bien. Estoy en mi estado inicial. Entonces, fíjense, primero hay un montón de A's, seguido de un montón de B's, y finalizado con un montón de C's. Yo quiero saber que esté la misma cantidad de A's, de B's y de C's. Por favor, pónganme mucha atención. Y no tema en preguntar e interrumpir. Porque si queda con alguna duda en la mitad, estamos mal. Mi idea para resolver el problema, que si yo tengo un montón de A's, un montón de B's y un montón de C's, es la siguiente. Marco una A, una B y una C. Retrocedo. Marco una A, una B y una C. Retrocedo. Marco una A, una B, una C. Retrocedo. Se me acabaron las A's. Reviso que no quede nada más y termino. ¿Ya? ¿Alguna duda con la estrategia? No. Ya, vamos a hacerlo entonces. Por lo tanto, si leo una A, yo voy a marcarla con una X y voy a avanzar a la derecha. Entonces, mientras siga leyendo letras A, no las voy a tocar y voy a seguir avanzando a la derecha. Hasta que lea la primera letra B. Cuando leo la primera letra B, la voy a marcar y voy a avanzar. Nuevamente, mientras siga leyendo letras B, las ignoro y sigo avanzando. Hasta que leo una letra C. Al leer una letra C, la marco, pero esta vez no quiero seguir avanzando. Quiero retroceder. Voy a retroceder. Y lo que voy a hacer ahora era que, acuérdense, llegó hasta el final y ahora retrocedo. Quiero retroceder. ¿Qué significa eso? Que cualquier letra B que lea, retrocedo. Cualquier
símbolo especial de marcado que lea, retrocedo, hasta que leo, también debería retroceder las as, hasta que leo la última marca que dejé. Esa marca la mantengo intacta, avanzo un espacio. Entonces, íbamos haciendo esa estrategia, fíjense bien. A, B, B, C, C. Entonces, si parto acá, lo que hago es marcar, avanzo, avanzo, marco, avanzo, avanzo, marco, retrocedo hasta leer la X, avanzo una vez, y luego empiezo de nuevo, marco, avanzo, y fíjense bien, ahora tenemos un problema, porque cuando marco las X y avanzo en todas las A's, lo primero que me voy a encontrar es una Y, así que tengo que considerar que también me salto las Y, porque quiero marcar la primera vez que no ha sido marcada. Lo mismo pasa acá, debo saltarme las Z's para poder marcar la siguiente letra C. Y ahí voy a ir marcando, 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 y una vez que se me acaban las letras A, o sea, acá, en vez de leer una letra A, leo una demarcación Y, quiere decir que se me acabaron las A's. ¿Y qué hago en este caso? Lo que hago en este caso es corroborar que no me queda nada más que marcas. Así que avanzo mientras lea marcas Y, avanzo mientras lea marcas Z, y solo si llego hasta el final de la palabra, que acuérdense, el final, al final siempre hay un casillero vacío, entonces ahí no me muevo y voy a finalizar con el estado final. Entonces, en máquinas de Turing, la palabra es aceptada si el cómputo se detiene en el estado final. La palabra rechazada si el cómputo se detiene en cualquier otra cosa. Ya. Esto es todo. He hecho exactamente la misma idea que les mencioné en un principio. ¿Alguna duda? Profe, consulta. Sí. Entonces, esto sería rechazado si se detiene en cualquier otra cosa que no sea una A. Correcto. Si no se detiene en cualquier otra cosa que no sea el estado final. Ya. O sea, eso Vamos a quiere hacer... decir que, por ejemplo, hubiese más, o sea, hubiesen 3A, 3B y 4C. Entonces, si faltase una por computar, Se quedaría en el estado Q4. ok. Sí, ya, vamos a hacer ese mismo ejemplo, pero primero vamos a hacer un ejemplo que acepte. Ya, vamos a partir por un ejemplo aceptado. Un ejemplo no tan chiquitito también para que tengamos alguna gracia, ¿no? Voy a poner 1, 2, 3A, 1, 2, 3B y 1, 2 y 3C. Parto computando estado inicial. Recordemos que infinitamente hay caracteres blancos a la derecha y a la izquierda. Siempre. Siempre, siempre, siempre pasa eso cuando estamos trabajando con Turing. Entonces, primer cómputo. Q0, leyendo A en la cinta. Dice que Q0, al leer A en la cinta, reemplaza la A por el símbolo X y avanza un espacio. Entonces, avanza un espacio y cambio del estado Q0, se cambia al estado Q1. Luego, en el estado Q1 hay un loop que mientras lea letras A, avanzo a la derecha. Por lo tanto, hago eso. Mientras estoy leyendo 1, el A, avanzo a la derecha. Ahora estoy en A, nuevamente avanzo a la derecha. Ahora estoy leyendo Q1 con B. Q1 con B, lo que hace es cambiar la letra B por Y, el símbolo Y,
y me muevo un espacio a la derecha. Si usted le dificulta saber que eso es derecha y esto es izquierda, porque los triángulos a veces uno no los dibuja tan bien, también es posible escribir más y menos, como usted le acomode más, ¿ya? Entonces, termino la instrucción, avanzo a la... Uy, Dios mío. Avanzo un espacio a la derecha y cambio al estado Q2. En el estado Q2, mientras esté leyendo la letra B, avanzo a la derecha. Así que leo B, avanzo a la derecha. Me falta eso. Leo B, avanzo a la derecha y me encuentro con Q2 con C. Q2 con C, perdón, Q2 con C, lo que hace es cambiar sobre escribir la C con la Z y avanzar a la izquierda. Avanzamos a la izquierda. Retrocedemos. Y Q2 yo lo cambio por Q3. Y en Q3, fíjense que si en Q3 leo B, Z, Y o A, voy a retroceder un espacio a la vez. Así que leo B, retrocedo. Leo B, retrocedo. Leo Y, retrocedo. Leo A, retrocedo. Leo otra A, retrocedo. Y cuando leo Q3 con X, dejo la X, avanzo un espacio a la derecha, perdón. Avanzo un espacio a la derecha y cambio de Q3 a Q0. Y vuelvo a empezar. Q3, Q0 con A. Q0 con A. Lo reemplazo por X. Avanzo un espacio a la derecha. Y me voy desde el estado Q0, cambio el estado Q1, tal cual dice la instrucción. Luego, Q1 con A, lo que dice es que avanzo. Pero, y ahora tenemos Q1 con Y, lo que no había pasado antes. Q1 con Y, si se fija acá, dice que también hace lo mismo. Avanza. Y ahora Q1 con B, efectivamente la B la cambia por Y. Avanza un espacio. Avanza un espacio. Y cambia al estado Q2. Q2 con B, avanza. Q2 con Z, avanza. Q2 con C. Q2 con C, lo que hace es agarrar la letra C, cambiarla por la letra Z, retroceder un espacio, y cambia del estado Q2 al estado Q3. Luego en el estado Q3, si se fija, retrocede con todo lo que no sea una X. Así que vamos ahí. Q3 con Z, retrocede un espacio. Q3 con B, retrocede un espacio. Q3 con Y, retrocede un espacio. Con Y de nuevo, retrocede un espacio. Q3 con A, retrocede un espacio. Q3 con X, nuevamente, deja la X intacta, avanza un espacio y cambia al estado Q0. Y otra vez volvemos a empezar. Entonces voy a ahorrarme este loop, porque si se fijan, esto es un loop, un ciclo while, es lo mismo. Voy a ahorrarme este ciclo y voy a hacer lo que debería hacer. La A, la B y la C se cambian por X, Y, Z. Y la última vez que hice este cambio, retrocedo un espacio y estoy en el estado Q3. Y aquí es distinto. Así que por eso me salté todo este cómputo y lo hice de una, porque me imagino que ya entendieron la idea. ¿Ya? Ahora que estoy de Q2 a Q3 pasé y marqué la última C con Z, tengo que retroceder en todo lo que es distinto de X. Retrocedo, 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 retrocedo y quedo en X. Q3 con X, avanza un espacio y cambia el estado Q0.
Fíjense, Q0 con Y, ahora se va al estado Q4 avanzando un espacio. Avanza un espacio y se va al estado Q4. En el estado Q4, dice que avanza mientras lea Y y Z. Así que Y avanzo, Z avanzo, Z avanzo. Z avanzo y leo blanco. Q4 con blanco, ¡puc! Cambiamos de estado al estado final, y el estado final no tiene transiciones. Hemos terminado el cómputo. Como el cómputo terminó con el estado final, entonces la palabra es aceptada. ¿Se fija? ¿Alguna duda? Consulta, Yo tengo una duda. por favor. No entendí muy bien la parte final donde pasa de Q0 a Q4. Ahí Sí. me perdí un poco. Perfecto. Fíjense, por favor, que yo estaba en Q3. Ya hice todas las marcas. Estaba en Q3 y Q3 lo que hizo fue retroceder todos los espacios hasta el principio, hasta que leí la X. En ese minuto estamos. Leo la X con Q3 y lo que tengo que hacer según la instrucción es dejar la X intacta, avanzar un espacio y cambiar de Q3 a Q0. Y en este minuto estoy leyendo Q0, el estado Q0, con el símbolo Y. Por lo tanto, no puedo irme por esta rama exige que esté leyendo el carácter o símbolo A. Por lo tanto, lo que hago es irme por esta otra rama, donde exige leer el símbolo Y, que es exactamente el símbolo el cual estamos leyendo. Por lo tanto, aplico esta instrucción, que dice que si leo Y estando en el estado Q0, dejo el Y intacto y avanzo un espacio a la derecha. Y cambio del estado Q0 al estado Q4. ¿Ahí sí? Sí, ahora sí. Y ahí hace lo que habíamos hecho. El Q4 avanza hasta el final, mientras leas Y y Z, y si lee blanco, termina. Fíjense, por favor, que si yo voy hasta el principio y empezamos el cómputo de nuevo, voy a empezar el cómputo de nuevo. Ahí está. Y tenemos el ejemplo que había dicho su compañero, no me acuerdo quién, que hubiéramos tenido, por ejemplo, una C de más. Supongamos ese caso. Entonces, lo que hubiéramos hecho, para hacerla más corta, es marco la primera A con una X, marco la primera B con una Y, marco la primera C con Z. Luego, marco la segunda A con X, estoy haciendo el cómputo resumido, marco la segunda B con Y, marco la segunda C con Z. Luego, marco la tercera A con X, la tercera B con Y, la tercera C la marco con Z, voy a retomar el cómputo aquí voy a retomar el cómputo, y voy a estar acá, tal cual había pasado la vez anterior, en Q0 con Y y Q0 con Y. Al leer Y, pasa exactamente lo mismo que antes, pasa Q4. Ya resumí todo el cómputo anterior y llegué hasta el final, pero considerando que hay una C de más. Fíjese que como fui marcando una A, una B y una C, una A, una B y una C, una A, una B y una C, la C del final no la marqué. Como no la marqué y estoy en el estado Q4, en Q4, si leo Y avanzo, si leo Y avanzo, si leo Z avanzo, si leo Z avanzo, si leo Z avanzo, y estoy Q4 con C. Fíjense, Q4 con letra C, ¿existe una instrucción que saliendo de Q4 deba leer la letra C? O sea, nunca podría terminar.
No es que nunca podría terminar, termina, porque no existe la instrucción. Como la instrucción no existe, el cómputo finaliza. Ya, guagua. El cómputo finaliza. Y como el cómputo finalizó y el estado en el cual finalizó no es final, la palabra se rechaza. Ojo, mucho cuidado con decir que el cómputo no finaliza, porque imagínense el siguiente caso. Hoy, de hecho, en la anterior se me... Ah, no, está bien, estaba marcado el estado inicial. Supóngase esa máquina de Turing y supóngase esta entrada. Obviamente, usted sabe, para todos lados hay blanco. La máquina que usted ve ahí, con esa entrada en particular, efectivamente no termina. ¿Por qué? Porque voy a leer Q0, leo 1. Me dice que mantenga el 1, me mueva a la derecha y cambio del estado Q0, cambio el estado F. Luego, en el estado F, si leo 1, lo dejo tal cual, me muevo a la izquierda y cambio del estado F al estado Q0. Pero luego, en Q0, estoy leyendo 1, por lo tanto, retrocedo al estado F. Y como estoy en el estado F ahora y estoy leyendo 1, voy a la izquierda y voy al estado Q0. Pero estoy en el estado Q0, estoy leyendo 1, así que me voy a la derecha con el estado F. Pero F está leyendo 1, así que me voy a la izquierda al estado Q0, etcétera, 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 etcétera. Lo mismo, esto es exactamente lo mismo que escribir while 1 en código C++ Java. C++ Java. ¿Ya? Eso es un caso donde no termina. El otro caso es termina, pero rechazado. ¿Ya? ¿Entendemos la diferencia? Profe, ¿y esto tendría alguna utilidad o no? Muchísimas. Extremas utilidades. O sea, me refiero a esto del loop. Claro, claro que tiene. O sea, sí, aprovechen de poner presente en el chat por mientras conversamos lo final. Obviamente, si hay alguna duda de la máquina, pregunte, pero voy a aprovechar de hablar discursivamente ahora. La posibilidad de hacer un while 1, como tal cual existe en el código C, es trascendental para que el sistema sea capaz de computar cualquier cosa. Porque si no poseemos la capacidad de quedarnos pegados, entonces hay cosas que seremos incapaces de calcular. Y de hecho, interesantemente, también en 1936, el mismo creador de las máquinas de Turing, el señor Turing, que de hecho, él no fue tan egocéntrico como para llamarle a las máquinas de Turing máquinas de Turing, alguien le llamó así en honor a su nombre. Tienen un límite, hay cosas que la máquina es incapaz de computar, y por lo tanto, hay cosas que el computador es incapaz de computar. Y no son cosas muy extravagantes, ¿ah? Vamos a finalizar el curso, y de hecho ese va a ser el proyecto final, que esta demostración está en internet y es muy fácil, demostrar que dado dos programas escritos en el lenguaje que sea, en particular máquinas de Turing, pero también puede ser en Java, C++, lo que usted quiera, dado dos programas, demostrar que esos dos programas son iguales. O sea, que la máquina decida, dado dos programas escritos en el lenguaje de preferencia, responda sí, si los programas son iguales, dan el mismo resultado, o no, si los programas son distintos, dan resultados distintos. Eso es incomputable. Incomputable. Y eso lo vamos a demostrar al final del curso, ojalá alcancemos. ¿Ya? Por hoy damos por finalizado. Mañana ya haremos otro ejemplo de máquinas de Turing y veremos algunas
variaciones de las máquinas de Turing para tener modelos de cómputo más simples, porque computar así como computamos ahora es un poco engorroso. Podemos hacerlo más fácil. No se los vaya a olvidar poner presente, por favor. Voy a subir las notas durante la tarde, voy a subir el ejemplo que programé yo también durante la tarde.